Muy buenas tardes. Los invito a meditar en las palabras que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 38 a 42, donde dice así: Algunos de los fariseos y maestros de la ley dijeron entonces a Jesús: Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Jesús les contestó: Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Los de Nínive se levantaron en el día del juicio cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí es mayor que Jonás. También la reina del sur se levantará en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. Una y otra vez, los fariseos desafiaban a Jesús para que realice un milagro extraordinario para demostrar, sin lugar a dudas, su deidad. La mayoría de ellos lo hacían porque no creían que era el Mesías, sino para demostrar que era un farsante con ciertos poderes de curación. Los evangelios registran varias ocasiones en las que tentaron al Señor pidiéndole una señal del cielo. Las respuestas siempre fueron las mismas, pues Jesús podía leer las mentes de sus interlocutores y los acusaba de ser malvados e infieles. El Señor acusaba a la mayoría de los israelitas de ser hipócritas, pues aseguraban creer en el Dios revelado en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que había anunciado la llegada del Salvador y que se negaban a aceptarlo. Jesús les advierte que los habitantes de Nínive acusarán al pueblo de Israel, pues ellos se arrepintieron por la predicación del profeta Jonás. En cambio, los israelitas no estaban escuchando al mismísimo Hijo de Dios. También la reina de un reino del sur de Arabia, que recorrió más de 1000 kilómetros para escuchar la sabiduría de Salomón, se levantará el día del juicio final para acusar a quienes no estaban dispuestos a escuchar la sabiduría única de Jesús. Lo que nuestro Señor les enseñaba a sus oyentes, y también es una enseñanza para nosotros, es que tendrá más contemplaciones con quienes no tuvieron ninguna o muy pocas oportunidades de escuchar el Evangelio que con los que, como nosotros, estamos en contacto habitual con la palabra de Dios. Porque ofende más al Señor quien desprecia una y otra vez el llamado, o que dice ser cristiano, pero su corazón está vacío y sin fe. En el capítulo 23 de Mateo, los versículos 13 a 15, encontramos las amonestaciones del Señor porque los judíos practicaban una religión de ritos, actos litúrgicos, obediencia a leyes ceremoniales, sacrificios en el templo, sin fe, sin amor al prójimo, sin gratitud al Padre y con una adoración de labios sin sentimiento. Así dice este pasaje: Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. En este discurso, Jesús hacía otra muy importante revelación: que la historia de Jonás era cierta y no una fábula, que el milagro de sobrevivir 3 días en el vientre de un pez era una profecía sobre su propia resurrección. A lo largo de los siglos, muchos teólogos y otros creyentes se resistieron, y todavía lo hacen, a aceptar
Era real la permanencia del profeta dentro de un gran pez. Es cierto que no se conoce ningún pez con esas características, pero es que por eso se trata de un milagro del todopoderoso Creador. Estas palabras de Jesús confirman que todos los hechos extraordinarios y milagrosos relatados en la Biblia realmente ocurrieron. El Señor les revela que iban a ser testigos del milagro más importante de la historia, porque permitiría la redención de la humanidad. Pero aún después de presentarse vivo frente a los discípulos, una vez resucitado, una gran mayoría no creyó que era Él realmente. Hoy en día también son minoría las personas que aceptan a Cristo como su Salvador. Por eso Él espera que a diario demos testimonio de nuestra esperanza segura de la vida para siempre en el cielo. Esa seguridad no está fundada en nuestras intenciones, sino en la acción constante del Espíritu Santo, quien nos mantiene firmes en la fe en respuesta a nuestras oraciones. Además, somos sus instrumentos de difusión del amor divino. Sobre esto Pablo escribió lo siguiente: la palabra de Dios está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Estimados oyentes, de estas palabras del Señor podemos establecer las siguientes máximas. En primer lugar, la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra revelada desde el primer versículo hasta el último. Por lo tanto, los milagros, las historias y las promesas que por obra del Espíritu Santo fueron escritos y conservados fielmente son verdaderos y no hay errores ni contradicciones. El Espíritu Santo motivó a que la Biblia haya sido traducida a todos los idiomas del planeta, manteniendo la fidelidad a los textos originales. En segundo término, agradecer al Señor que nos llamó a ser sus discípulos y ocuparnos en seguir su ejemplo, por nuestra propia salvación y porque muchas personas observan nuestras conductas, la tranquilidad y la paz con las que enfrentamos las adversidades y nuestra confianza en la providencia divina. Y en tercer lugar, recordemos siempre la parábola de Jesús sobre el hombre que se fue de viaje y le entregó a sus empleados distintas sumas de dinero para que lo administren, esperando que a quien más le había dado, más ganancia debía producir. La enseñanza de esta parábola es que todos recibimos dones espirituales y debemos ocuparnos que produzcan frutos. Y quien más dones haya recibido, mayor uso debe hacer de ellos. Finalizo esta reflexión con estas inspiradas palabras del apóstol Pedro. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención cada día. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque nos diste tu palabra para que podamos conocerte y creer en ti, pues tu Espíritu obró la fe en nosotros por medio de tu santo evangelio. Hoy queremos orar por nuestro país para rogarte fervientemente que concedas que esta prolongada sequía de 3 años finalice prontamente.
Reconocemos que es un llamado de atención más por nuestras rebeliones, pero te pedimos con humildad y arrepentimiento que cambie el clima y vuelvan las lluvias necesarias para el crecimiento de las plantas que proveen nuestro alimento. El agua es indispensable para conservar toda vida, por lo que apelamos a tu misericordia y compasión. También te pedimos que motives a todos quienes tienen responsabilidades gubernamentales, legislativas y sociales, para que gobiernen y sirvan para el bien común y para mitigar las necesidades de los que viven en pobreza o indigencia. En el nombre de tu Hijo nuestro Señor. Amén.